Hola, bienvenidos al canal de Reaccionando A. En este nuevo vídeo vamos a reaccionar a dos batallas del siglo XVI del Imperio Español, más exactamente en 1503, la batalla de Seminara y la batalla de Cerignola, así que vamos a ello. Siglo XVI tuvo lugar en Europa uno de los conflictos más cruciales de su época, la llamada Guerra de Nápoles, una guerra a gran escala que enfrentó a dos de las grandes potencias del momento, España y Francia. El motivo y también el escenario de este choque de titanes fue el sencillo y hasta ahora tranquilo sur de Italia, el cual estaba en disputa para ver quién de los dos sellaría su destino como hegemón militar durante los próximos años. La guerra había comenzado en 1494, cuando el rey Carlos VIII de Francia invadió el reino de Nápoles, desencadenando así una serie de enfrentamientos que involucraron a las principales potencias europeas de la época. Conforme el conflicto avanzaba, España se fue involucrando cada vez más en el asunto, enfrentándose finalmente a Francia abiertamente en una lucha por la supremacía en Italia. El Tratado de Granada, firmado en 1500, había pretendido poner fin a la contienda dividiendo el reino de Nápoles entre ambos países. Sin embargo, la ruptura inesperada de este tratado por parte de los franceses en 1502 desató nuevamente las hostilidades, poniendo en marcha una serie de eventos que llevarían finalmente a la decisiva batalla de Cerignola. La ruptura del acuerdo provocó una serie de movimientos militares cada vez más intensificados. El duque de Nemours, al mando de las tropas francesas, logró en primera instancia una significativa victoria en el asedio de Canosa, obligando a las fuerzas españolas, dirigidas por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, a retirarse a la ciudad de Barletta. Una vez allí, durante el invierno de 1502, mientras los españoles aguardaban la llegada de refuerzos, su estrategia se centró en realizar incursiones nocturnas, así como emboscadas que exasperaban a las tropas francesas, las cuales no estaban acostumbradas a este tipo de tácticas. Además, y a pesar de la presión... España las hacía desde la invasión de los morávides y alguno más, si no recuerdo el nombre, así que tenían bien entrenadas. Los franceses no tenían ese conocimiento. Y el desgaste continuo, el gran capitán no perdió la oportunidad de reforzar a sus tropas. Y de hecho, en la primavera de 1503, después de una victoria aplastante en la batalla naval de Otranto, el ejército español recibió el refuerzo de lansquenetes alemanes, que eran soldados mercenarios conocidos por su disciplina y efectividad en combate. Por su parte, Gonzalo Fernández de Córdoba, famoso por su capacidad táctica y su innovación en el campo de batalla, implementó una estrategia revolucionaria para avanzar rápidamente hacia el enemigo. Cada caballero debía llevar a un infante en su caballo, una medida que no gustó demasiado entre la soldadesca debido al sentido del honor de la época, pero que, tras dar ejemplo personal el propio gran capitán, fue aceptada y se dirigieron rápidamente a Cerignola. La preparación meticulosa y la táctica innovadora del gran capitán resultarían ser cruciales para la contienda que estaba por venir. Al llegar a Cerignola, las fuerzas españolas encontraron un terreno favorable para establecer una sólida defensa, y aprovechando las ventajas del terreno, así como las lecciones aprendidas en enfrentamientos anteriores, Córdoba preparó una trinchera y un parapeto que proporcionaban una posición defensiva formidable. La batalla era inevitable, y no sería una contienda cualquiera, sino un choque que definiría el destino de la guerra de Nápoles y que también marcaría un punto de inflexión en la guerra moderna, evidenciando la eficacia de la infantería armada con arcabuces sobre la tradicional caballería pesada. Finalmente, la batalla tendría lugar en Cerignola el 28 de abril de 1503, y sería un testimonio del ingenio estratégico y la meticulosa planificación que definieron las tácticas militares de la época. La confrontación se libraría entre las fuerzas francesas, comandadas por el duque de Nemours, Luis de Armagnac,
y las tropas españolas bajo liderazgo de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán. Y a pesar de las desventajas numéricas, el ingenio del líder español y la preparación de sus soldados darían un giro que los franceses ni de lejos esperaban. La villa de Ceriñola, situada en un cerro elevado y rodeada por un foso y un talud levantado por las tropas españolas, ofrecía un terreno defensivo que el Gran Capitán aprovecharía al máximo. La preparación de las defensas fue un proceso meticuloso. El foso, excavado a mano, tenía unos 6 metros de ancho y 3 de profundidad, mientras que el talud, levantado con la tierra extraída del foso, ofrecía una elevada posición defensiva para las tropas españolas. Además, el talud estaba rematado con estacas afiladas, creando un obstáculo adicional para cualquier asalto frontal. Las fuerzas españolas se dispusieron en una formación estratégica. En la primera línea se encontraban los arcabuceros, armados con las nuevas armas de fuego que estaban cambiando la guerra. Detrás de ellos, el Gran Capitán había situado a 2.500 piqueros alemanes, conocidos por su disciplina y capacidad en combate cerrado. A los flancos de los piqueros se hallaban grupos de ballesteros y caballeros encargados de dar apoyo de largo alcance y protección a las unidades centrales, mientras que la artillería española, compuesta por 13 piezas de cañón, estaba situada en una colina que se alzaba tras el foso y el talud, ofreciendo una ventaja de posición y una línea de tiro despejada. Por su parte, las fuerzas francesas, lideradas por el duque de Nemours, contaban con un ejército que reflejaba la confianza en la supremacía de la caballería pesada, una táctica que había sido efectiva en muchas contiendas anteriores. De este modo, la vanguardia francesa estaba formada por 2 grandes contingentes de caballería pesada, cada uno con más o menos unos 1000 jinetes. Detrás de ellos, la infantería suiza, conocida por su robustez y eficacia en combate, sumaba unos 3000 hombres, mientras que otros 3000 infantes gascones se colocaron en la retaguardia. Además, la artillería francesa, muy superior en número a la española, constaba de 26 piezas que se ubicaron en vanguardia junto a la infantería. La caballería ligera francesa, en última instancia, permanecía en reserva, listas para explotar cualquier brecha que se pudiera abrir en las líneas enemigas. Consciente del entusiasmo francés por las cargas de caballería, el Gran Capitán diseñó una táctica que buscaría aprovechar la debilidad inherente de los franceses en combate a campo abierto contra la nueva infantería armada con arcabuces. De este modo, al caer la tarde, la caballería española, liderada por Próspero Colonna y Pedro de Mendoza, salió al campo de batalla fingiendo una carga contra los franceses. Una táctica de engaño que estaba diseñada para atraer a la caballería pesada francesa hacia el terreno preparado por los españoles. Los franceses, confiados en su superioridad numérica y en su capacidad de cargar a la caballería enemiga, se lanzaron contra los jinetes españoles en una persecución que los llevó directos hacia el foso y el Caída en la trampa. talud. Y en el momento que la caballería francesa se acercó a las trincheras de arcabuceros, estos comenzaron a disparar con una precisión devastadora. El efecto fue inmediato, pues la caballería pesada francesa, sorprendida por el fuego inesperado, sufrió grandes bajas y se vio obligada a retroceder. Mientras tanto, el duque de Nemours intentó cambiar el rumbo de la batalla, ordenando a su artillería que avanzara para proporcionar apoyo a las unidades en el frente. Sin embargo, esta maniobra resultó en un absoluto desastre, pues la artillería española, aunque menor en número, estaba bien posicionada y su fuego se mostró devastador. Además, y para colmo de males, tuvo lugar una explosión accidental de pólvora de la artillería francesa que no hizo más que agravar la confusión y el desánimo entre sus filas. Conforme la batalla avanzaba, la infantería francesa, especialmente los piqueros suizos, se encontró en una situación crítica.
El fuego continuo de los arcabuceros españoles, que realizaron unos 4.000 disparos en total, causó enormes bajas y desmoralizó a las tropas francesas. Además, el comandante suizo fue abatido, lo que sumió a los piqueros helvecios al caos. A la postre, esa falta de cohesión en las filas francesas permitió a la infantería española, compuesta en su mayoría por piqueros alemanes, avanzar y tomar el frente. Cuando la infantería francesa se acercó demasiado a las posiciones defensivas de los españoles, el gran capitán ordenó a los arcabuceros que se replegaran, permitiendo a los piqueros ocupar la primera línea de combate. De este modo, los piqueros alemanes y españoles, hábiles en combate cerrado, se enfrentaron cuerpo a cuerpo a los franceses, logrando finalmente rechazar el avance. Esta maniobra demostró la eficacia de la infantería armada con arcabuces y piquetes contra la tradicional carga de caballería pesada. Tras un feroz enfrentamiento y con la infantería francesa debilitada y en desorden, el gran capitán decidió dejar las posiciones defensivas y pasar a una ofensiva que sería decisiva. Las tropas españolas, compuestas por ballesteros, arcabuceros a pie y a caballo, coseletes y caballería pesada, lanzaron un feroz ataque coordinado contra el enemigo. La caballería ligera española, liderada por Colonna y Pedro de Pax, se enfrentó a la caballería ligera francesa y la obligó a huir. Al mismo tiempo, la caballería pesada española cargó contra la infantería francesa, que estaba ya rodeada y desorganizada. A este ataque se le unió la caballería ligera española, ahora libre de la amenaza de la francesa. Los suizos, que aún mantenían cierta disciplina, lograron retirarse en orden. Pero la mayoría de las tropas francesas se rindieron ante el aplastante poder de las fuerzas españolas. La victoria española en la batalla de Ceriñola tuvo repercusiones significativas. Junto con la reciente victoria en la batalla de Seminara, este enfrentamiento marcó un giro en la guerra de Nápoles. Ahora las tropas españolas, reforzadas y con una táctica eficaz, empezaron a tomar la iniciativa, empujando a los franceses hacia el norte. Por otra parte, desde una perspectiva militar, Ceriñola representó una revolución en las tácticas de batalla, pues fue la primera vez en la historia que una infantería armada con arcabuces derrotó a la caballería en campo abierto, y todo gracias al ingenio del gran capitán. Ceriñola también marcó el comienzo de la era de la infantería, que se mantendría como la fuerza dominante de los ejércitos europeos durante más de 4 siglos hasta la Primera Guerra Mundial. Además, el gran capitán estableció las bases para la formación de los tercios españoles, que serían una de las unidades más temidas y respetadas en los campos de batalla europeos durante todo el siglo XVI. Bueno, la creación de los tercios españoles. 148 años gobernando Europa. Nadie podía con ellos. Hasta aquí la batalla de Ceriñola. Nos vamos a la batalla de Seminara, que como lo que he dicho en el vídeo fue antes, que de hecho al revés entonces, pero bueno, a la batalla de Seminara ahora. De españoles y napolitanos aguarda la carga de los mercenarios suizos y la caballería francesa. El primer vídeo era de Forgotten Heroes y el segundo es de Historia ex Hispania. En los campos frente a Seminara, el gran capitán se dará cuenta de que sus hombres necesitan abandonar de una vez las tácticas de la reconquista, el siglo XV, y entrar de lleno en el siglo XVI con un ejército capaz de conquistar el mundo. Esta batalla es el origen de los tercios españoles. Tras la batalla de Fornovo, Carlos y sus hombres llegaron a Asti y de ahí marcharon a Vercelli, donde el 9 de octubre firmaron la paz con la Liga. Ahora bien, la paz realmente había sido acordada por Milán, no por toda la Liga, por lo que los diplomáticos españoles y venecianos elevaron sus quejas a Milán, aunque Ludovico, recordad que era el duque de Milán, los ignoró.
Este había acordado con Carlos que los buques franceses pudiesen usar el puerto de Génova para sus rutas de reabastecimiento del reino de Nápoles. Este era un golpe contra la cimentación de la Liga Santa, que se había formado para defender los intereses de los aliados, entre ellos recuperar Nápoles del poder francés. Y puesto que Milán ignoró a la Liga ignoró el Tratado de Milán. Fernando decidió ayudar a Ferrandino II a recuperar su trono. Para ello, había enviado a su mejor comandante, Gonzalo Fernández de Córdoba. Capitán. Eso sí, la ayuda no saldría gratis. A cambio de recuperar el trono de Nápoles, los reyes católicos exigían que el reino cediese diversas ciudades al reino de Sicilia, incluyendo Regio. Por cierto, de aquí en adelante, en vez de referirme a las coronas de Castilla y Aragón como coronas de Castilla y Aragón, por simplificar, diré ya España. En un futuro ya debatiremos si es adecuado o no este término en esta época. Las tropas españolas habían desembarcado en Mesina el 24 de mayo del año 1495, justo después de que Carlos se marchase de Nápoles. De hecho, la batalla que vamos a conocer hoy es previa a la batalla de Fornovo, pero para asentar el origen de los tercios españoles, y dado que es una campaña independiente de la Liga por el norte, la veremos por separado. ¿Qué quedaba en Nápoles? Tan solo las guarniciones francesas y 3 pequeños contingentes. El primero, el ejército principal, estaba liderado por Gilbert Montpensier, ubicado en Nápoles. El segundo, al sur de Calabria, liderado por Bernard Stewart. Y el último, compuesto principalmente por los mercenarios suizos, ubicado en Basilicata. ¿Y el ejército de Gonzalo? Pues contaba con 600 jinetes ligeros, 1500 rodeleros y 3500 marineros. Al llegar a Mesina vio que Ferrandino ya había cruzado a Calabria, por lo que a los 2 días embarcó y marchó a Italia. Y para su sorpresa, Regio había sido ya recuperada por Ferrandino. Pronto la hueste de Gonzalo empezó a mermar, ya que debía ir dejando guarniciones por las ciudades y fortalezas que Nápoles había cedido a Sicilia. En Regio, ambos ejércitos se juntaron y marcharon al norte, hacia Seminara, urbe que les abrió las puertas de par en par, pues preferían un rey napolitano antes que uno francés. Venecia, para apoyar las maniobras al sur de Italia, envió una poderosa flota a hostigar la costa este del reino de Nápoles, con órdenes de atacar solo posesiones francesas, para no poner en su contra a los civiles napolitanos. ¿Y qué hicieron los franceses? Pues Bernard Stewart solicitó que los otros 2 ejércitos acudiesen de forma urgente y mandó traer a todas las guarniciones de las villas más pequeñas de Italia, con la intención de defender solo las más importantes. Una vez todas las fuerzas francesas estuvieron concentradas, marcharon a Seminara. Ferrandino II, en Seminara, recibió la noticia de que un ejército francés se acercaba a marchas forzadas. No sabía los números, ni si los otros 2 ejércitos de Italia se habían unido al de Calabria, pero pese a ello, pensaba que el hecho de que los franceses fuesen los que buscasen batalla era buena señal. La nobleza napolitana y parte de la española estaba de acuerdo, pero ¿quién no estaba de acuerdo? Gonzalo Fernández de Córdoba. Gonzalo sostenía que no tenían realmente conocimiento de cuántas tropas traía el enemigo. De hecho, si tenían agallas para ir directos a Seminara y enfrentarse a las fuerzas combinadas de España y Nápoles, es porque estaban seguros de su victoria. Es decir, o tenían los números de su lado o su calidad era muy superior. El futuro gran capitán recomendó enviar exploradores y, con la información sobre la mesa, actuar. Sin embargo, el resto del consejo opinaba que era demasiado cauto. Algunos incluso seguramente lo tacharían de cobarde, y el ejército aliado partió liderado por Ferrandino II el día 18 de junio dirección este, por donde venía el ejército francés. Ferrandino II tomó posiciones justo detrás de un arroyo, dejando el pequeño flujo de agua entre él y el ejército enemigo. La infantería estaría a la izquierda y la caballería a la derecha. Por su parte, los franceses llegaron y formaron igual que la Liga, pero en espejo,
caballería a la izquierda e infantería a la derecha. La caballería francesa contaba con 400 caballeros pesados y 800 ligeros, todos de altísima calidad. Por su parte, la infantería tenía a 800 piqueros suizos, que en vez de formar con alta profundidad, como era costumbre, formaron con solo 3 hombres de fondo, para poder abarcar más terreno, y detrás de ellos, la infantería francesa. Los franceses, sin perder un solo instante, empezaron a avanzar contra la Liga Santa. La caballería, por su parte, un poco más rezagada, y la infantería manteniendo la cohesión y la formación. Cuando apenas quedaban un puñado de metros para el choque, los mercenarios suizos bajaron las picas y redujeron la marcha, a la par que los españoles y napolitanos se abalanzaron sobre ellos. Los españoles no tenían experiencia ninguna combatiendo contra bosques de picas, dado que habían estado combatiendo exclusivamente contra los musulmanes, y las tácticas eran radicalmente diferentes. Los napolitanos reclutados eran levas y de baja calidad, por lo que los mercenarios suizos lograban causar gran cantidad de bajas entre las líneas aliadas. En ese momento, Gonzalo lideró la carga de los jinetes, pero lo haría siguiendo las tácticas de la reconquista. Justo antes del choque, lanzaron sus jabalinas y dieron media vuelta, causando bajas al enemigo. Esta táctica la repetirían una y otra vez, o esa era la idea. Las levas napolitanas, al ver que la caballería ligera española se retiraba, pensaron que lo hacían porque estaban huyendo en desbandada del campo de batalla y que la derrota estaba asegurada, no porque simplemente fuese una táctica de combate. Este malentendido hizo que el pánico se propagase por entre sus filas a toda velocidad, y en cuestión de minutos toda la fuerza napolitana estaba huyendo del campo de batalla. Gonzalo no sabía lo que ocurría y rápidamente exigió a Ferrandino II que reagrupase a sus hombres y los lanzase de nuevo al combate. Sin embargo, los milicianos napolitanos ya no atendían a razones y corrían, queriendo escapar de la batalla. La caballería francesa se lanzó entonces en persecución de los milicianos con la intención de causar el mayor número de bajas posible. El flanco derecho de la infantería española estaba desprotegido. La parte de los piqueros suizos que se había enfrentado a los napolitanos comenzó a pivotar para atacar por el costado a la infantería española, a la par que la infantería francesa marchó por el flanco derecho para atacar el costado izquierdo español. Gonzalo lanzó a su caballería a hostigar a la francesa en combate cuerpo a cuerpo. La derrota estaba asegurada, pero debía dar tiempo a los milicianos para escapar y no ser masacrados. Mientras su caballería combatía contra la francesa, cabalgó hasta donde se encontraba la infantería y ordenó la retirada. No podían dar la espalda y huir. Debían realizar una retirada ordenada, como tantas veces habían practicado. Sus hombres actuaron y retrocedieron lentamente. La batalla se había perdido, pero al menos se había evitado la masacre. Ese mismo día, Gonzalo se fue con sus tropas al sur de Calabria, a Reggio, ordenando a todas las guarniciones de la zona que abandonasen sus defensas y se refugiasen rápidamente en Reggio. Era momento de analizar cómo se había desarrollado la batalla, qué había ocurrido, por qué habían perdido y cómo se podía mejorar. En su mente, damas y caballeros, empezaba a esbozarse una nueva unidad, una unidad imbatible, los tercios españoles. Por su parte, Ferrandino II huyó a Messina, en Sicilia. Allí recibió noticias de que los habitantes de la villa de Nápoles iban a alzarse en armas, por lo que partió para allá con sus naves de transporte, y nada más llegar, los napolitanos le abrieron las puertas de la ciudad y la guarnición francesa se vio obligada a refugiarse en el castillo de Castelnuovo. El día 7 de julio, Nápoles amaneció bajo el dominio napolitano. Finalmente, el día 17 de febrero del año 1496, la guarnición francesa se rindió y la capital estaba asegurada. Por su parte, Gonzalo había dedicado todo el invierno a preparar un ejército del siglo XVI. Equipó a parte del ejército con picas, introdujo de forma abundante las armas de fuego entre sus filas y fue sustituyendo gradualmente a su caballería ligera por caballería pesada. Durante todo este proceso evitó cualquier enfrentamiento con los franceses. No actuaría
hasta que la victoria estuviese asegurada. Los venecianos, mientras tanto, tampoco se estuvieron quietos. Se hicieron con Trani, Brindisi y Otranto, e inmediatamente llevaron un ejército terrestre, compuesto por 700 caballeros y 3000 infantes. La balanza de poder en el sur de Italia se estaba inclinando en favor de la Liga Santa. Durante esa primavera, Gonzalo fue recuperando Calabria, lenta pero inexorablemente. Finalmente, el general francés, viendo que no llegaban ni refuerzos ni las pagas de sus hombres y que estaban atrapados en Atella, decidió rendir la ciudad y el ejército. Nápoles había sido recuperada. Ahora bien, en octubre de ese año, Ferrandino II murió, y su padre ya había muerto el año anterior. ¿Quién heredaría el trono? Pues el siguiente en la línea de sucesión era Federigo, hermano de Alfonso y tío de Ferrandino II, pero no tenía casi legitimidad y le sería muy difícil hacerse con el control del reino. Además, Carlos seguía empeñado en obtener el trono napolitano y no cejaría en su empeño. Y por si fuera poco, Fernando el Católico pensaba que su derecho al trono napolitano era superior al de Federigo. De hecho, si lograba hacerse con el trono de forma pacífica, podría anexionarse el estado más grande de Italia. Argumentaba que tenía derecho al trono por parte de su tío Alfonso V de Aragón, que también había sido rey de Nápoles. Además, se daba la situación de que muchos napolitanos aborrecían a la familia real de Ferrandino, y esto incluía a su tío Federigo, por lo que tenían que decidir entre Francia o España, y la mayoría empezó a inclinarse por apoyar las pretensiones de Fernando el Católico al trono napolitano. Por supuesto, esto causaba miedo entre los italianos, que veían como su península era un juego de ajedrez entre Francia, España y el Sacro Imperio. Se llegó a negociar repartir el reino de Nápoles entre Francia y España, pero un suceso inesperado ocurrió. En abril del año 1498 murió Carlos y ascendió al trono Luis II, quien desde el primer momento dejó claro que el principal objetivo de Francia en ese momento era la conquista de Milán. Guardia Hispana, en los próximos capítulos vamos a conocer al gran capitán en acción, luchando en los campos de batalla italianos por su rey y llevando a los incipientes tercios españoles a la victoria. Pero como digo, esto será en el próximo capítulo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy del Imperio Español, la batalla de Cerignola y Seminara. La Seminara la pierden, la de Cerignola la ganan, o al revés, no sé, no sé si. Pero es que os guste, un buen like ayuda mucho al canal para crecer. Suscríbanse si no están y hasta la próxima. Chao, chao.